Molt bona tarda y benvinguts al Catalunya Opina. Yo he oído al señor alcalde de Barcelona hacer unas declaraciones en relación a la alta velocidad extremeña, calificándola de catástrofe. Yo creo que olvida cuál es el auténtico sentido de la alta velocidad que conectaria Lisboa con Madrid. Preguntem-nos aquesta tarda, a partir d'aquestes declaracions, què significa això? Perquè són els nostres polítics. Un és l'alcalde de Barcelona i l'altre és el president de la Junta d'Extremadura. Doncs bé, el que ha dit el president d'Extremadura és propi d'un estil tavernari i que representa perfectament quin és l'esperit i la filosofia del Partit Popular. Només és possible fer aquestes declaracions si tens a la majoria de l'opinió pública al darrere. Si no, aquestes declaracions no es fan. I perdoni, dins l'Europa comunitària, declaracions d'aquestes característiques ja demostra que, escolti'm, això d'Espanya és una cosa, vull dir, absolutament primària. Senyor Cañas, vostè el deixo pel dalt. Senyor Cañas. A ver, son dos temas diferentes. Uno, las declaraciones del señor Monago, que son absolutamente improcedentes. Y son un ejemplo de que en este país no hace falta tener mucha educación para ser político. El señor Monago tenía que saber que el AVE no es un derecho. Que el AVE, la alta velocidad, es un instrumento que tiene que tener como objetivo garantizar la conectividad y la eficiencia. Y que a lo mejor el AVE Madrid-Lisboa podría tener un sentido, pero hay un problema. Es que Portugal no va a hacer el tramo del AVE de Lisboa a Extremadura. Por lo tanto, a día de hoy parece que el AVE no sería la mejor inversión para conectar Extremadura con el resto del país a través de un sistema de ferrocarril más eficiente. O sea, aquí no es un problema de AVE sí, AVE no. El problema es, ¿el AVE es necesario cuando Portugal no va a hacer su tramo? Entonces, si legítimamente Extremadura reclama mejor conexión ferroviaria, pues ¿es lo mejor el AVE? Pues parece que no. Se puede hacer perfectamente una vía que pueda ser adaptable y no ser un AVE. Pero eso es un debate que desgraciadamente no es el centro del tema. Debería de serlo. Y es cierto, a mí las declaraciones del señor Trías me parecen ponderadas. Es decir, en un momento de priorización de las inversiones en infraestructuras había que poner en los primeros lugares aquellas que tuviesen no una rentabilidad, pero que pudiesen, digamos, mejorar la productividad de nuestro país, conectarnos mejor con el resto de Europa, poder sacar nuestras mercancías mejor. Digamos que cada euro que invirtiésemos los españoles en una infraestructura tuviese una reversión positiva para el conjunto de la sociedad. Y parece que ni el AVE a Galicia ni el AVE a Extremadura están en esa línea. Con lo cual no quiero decir que no merezca estas comunidades tener mejor conexión ferroviaria, que sí que lo merecen como el conjunto de los ciudadanos. Eso es un tema. El segundo, hombre, yo creo que en general aquí en Cataluña no podemos dar lecciones de ponderación en muchas declaraciones. Te voy a poner algunos ejemplos. El señor Puigcercós acusando a los andaluces de poco menos que todos defraudadores fiscales. Convergencia y Unión acusando de vagos a los jornaleros andaluces. Señores de Iniciativa per Catalunya Verds diciendo que había que apadrinar niños extremeños. El señor de Esquerra Republicana gritando Mori el Borbó mientras queman la bandera española y la Constitución. Los señores de Solidaritat pidiendo que se silbe el himno, que para ellos otro país. Es decir, que en general la mala educación en la política y la escalada de enfrentamiento entre territorios no es una cosa exclusiva del señor Monago, sino de unos dirigentes políticos que una coyuntura como esta, lejos de intentar no alentar o no hacer prender el fuego del enfrentamiento entre ciudadanos, se fundamentan en ese enfrentamiento para obtener réditos políticos. Y eso, a mí como ciudadano, creo que debería estar a día de hoy expulsado del lenguaje político. Reivindicaciones todas son legítimas. Lo que hay que saber es cómo se formulan y que esa formulación no se fundamente en el enfrentamiento. Mire, acabo. Cuando en Extremadura deciden dar o poner un ordenador por niño en un aula, uno no puede decir que los extremeños nos roban. Lo que se tendría que plantear uno, ¿por qué uno se gasta 135 millones de euros en una línea aérea quebrada
y no decide gastarse 135 millones de euros en ordenadores, que te puedo asegurar, y usted como profesor lo sabe, Carlos, que con 135 millones de euros se pueden comprar no uno, no, 10 ordenadores por niño en Cataluña. Entonces, cuando uno juega ese enfrentamiento, cuando uno desde alguna parte de Cataluña, una parte minoritaria, está buscando el enfrentamiento con otras comunidades para alentar el victimismo y la agresión, uno no puede extrañarse cuando un dirigente irresponsable apela a los testículos, a la testiculina, como forma de responder. Anem a parlar d'una trama, no sé, alguns diuen un xantatge a la monarquia. El diari El Mundo ens ha regalat aquesta notícia. Torres exige a Urdangarín 10 millones por no tirar de la manta. L'exsoci del duc de Palma ha exigit aquesta quantitat per guardar les proves compromeses contra la monarquia. Després hem trobat al diari El País, los abogados de Urdangarín y Torres se reunieron con el fiscal. La cita es va celebrar fa 3 setmanes al jutjat de Palma. Van abordar amb la Fiscalia les primeres condicions per un possible acord d'autoinculpació, reparació econòmica dels danys causats i un pacte de conformitat a que els permeti evitar una condena de presó. Que fue el primero, es decir, el rey de España está habituado a los chantajes desde que el general Franco quedó allí en el Valle de los Caídos, ¿no? Es decir, la extrema derecha, los falangistas fundamentalmente, y luego todos estos personajes que ha citado así de pasada Cortés, pero que se puede, y más, y algunos más. Senyor Cañas, 2 minutets? 2 minutos. 2 minutos y medio, 3. Es molt la televisió, això. Sí, es muchísimo, es todo un lujo. El tema de Urdangarín. Bueno, hay dos lecturas diferentes. Una, la que afecta directamente a su Urdangarín y a su socio. El señor Urdangarín prácticamente se ha reconocido su culpabilidad, porque está intentando llegar a un acuerdo de autoinculpación para rebajar las posibilidades, sobre todo para no entrar en prisión. Por lo tanto, del presunto, ahora ya es algo más que presunto, es decir, él mismo está reconociendo su culpabilidad. En este caso de malversación de fondos, de tráfico de influencias y una serie de delitos. El señor Torres, además de eso, es un chantajista y está coaccionando. Yo lo que espero es que un fiscal, un juez o quien determine, además, lo acuse de eso. Y lo obliga a entregar la documentación que dice tener. Y después está cómo vincula eso a la jefatura del Estado. La monarquía es una institución, no es el rey Juan Carlos. El rey Juan Carlos es el jefe del Estado, pero hay una institución ahí que es la monarquía. Y el señor Juan Carlos tiene la suerte de ejercerla. Si el señor Juan Carlos, ahora Juan Carlos I, rey de España, resulta que tenía conocimiento de los asuntos turbios de su yerno, pues no podrá ser procesado, pero deberá abdicar. ¿Que esa abdicación entra o digamos que provoca una reflexión sobre la jefatura del Estado? Es posible, ya lo veremos. ¿Que hay sectores de conservadores españoles que buscan una república? Yo no creo que sea autoritaria, una república. Las repúblicas, la jefatura del Estado republicana puede tener muchas condiciones, pero nunca es autoritaria, ¿eh? Al menos una democracia. Puede tener, en una democracia, no. El autoritarismo, en una democracia, no. Esa jefatura del Estado, ese presidente de la República puede tener unas atribuciones mayores o menores, pero no es autoritaria. No, puede tener mayores o menores. Metafórica de decir metafóricamente, pero no confundamos. Sí, hay una parte, lo que pasa es que a veces aquí las cosas se confunden. Hay una parte de los conservadores españoles que son republicanos, como hay una parte de las personas de izquierda progresistas en España que son republicanos. Y hay una parte de izquierdas que no lo son, y hay parte de derechas que no lo son. Sí. Pero que no es solo la izquierda que republicana en España, que hay una derecha, claro, y mucho más beligerante en Madrid, de derechas, que una república. Sí. Si quieres, presidencialista, en el sentido más francés del término. Pero eso... La tradición liberal española en ese sentido es clara. Acabo. Por lo tanto, eso es lo que hace el análisis. Pero yo solo una cosa. En España hay un rey, pero hay muchos reyezuelos que viven como el rey. Y que tenían amigos, que yo quiero simplemente citar aquí, como el señor de la Rosa, aquí en Cataluña, el señor Millet, aquí en Cataluña, el señor Penafeta, aquí en Cataluña, el señor Maseladera, aquí en Cataluña, que tiene una corte que también es una corte económica, que le rinde pleitesía, y que también paseaba por Palau con total impunidad. Y que trincan. Egoísta per se.
egoísta per se. Por eso, pero es la que tiene la fuerza. Y entonces por eso no va a ser nunca... Senyor Cortés, com és la burgesia catalana? Bueno, hi ha Igual, dues por respostes. cierto, que la madueña. Com és, com és? Hi ha dues respostes possibles, És el passat, és un concepte historicista, i la resposta catxonda és aquella de la cançó del Brassens, le bourgeois, c'est comme le cochon. Però jo me n'alegro, entre altres coses, de que estigui passant això amb la monarquia, sobretot perquè finalment ja es comença a veure que tota aquella campanya que ha durat gairebé 30 anys, aquella campanya llagotera, aquella campanya barruera, també doncs, en defensa de la figura de Joan Carles I de Borbó, presentant-lo doncs, com un gran personatge, al capdavall doncs, el que s'ha demostrat és que és un fidel continuador dels membres de la seva nissaga. Nosaltres som... La teva manera de parlar... La nit del 23F famosa, és d'un il·lustrat vostè del 18... ja sap que hi ha diverses versions. Sí, no. Vostè diu la versió oficial, però no. Hi ha altres versions. No, clar que sí, suposo. Pero, Spot, ¿por qué es incompatible exigir... O sea, nadie en este país, ni siquiera el rey, está por encima del cumplimiento de la ley, a pesar de que el rey es inviolable. Pero su inviolabilidad no significa que... Acabo. Es decir, la jefatura del Estado, exactamente, la jefatura del Estado se fundamenta en España y en cualquier otro país. Su legitimidad es su ejemplaridad, ¿verdad? Entonces, si realmente hay indicios que señalan o señalasen al rey, tendría que dimitir, pero eso no quita que la trayectoria histórica de los personajes es muy amplia y que hay que hacer un análisis ponderado de los pros y las contras, de lo que ha aportado positivo y de lo que ha aportado negativo. Y un análisis serio se fundamenta en no ejercer de carroñero. O sea, no ejercer de carroñero. O sea, el carroñerismo, los bultos, los buitres que aletean siempre a distancia hasta que la presa está muerta. Sería bueno que ahora que hablan tanto, en su momento hubieran tomado la misma posición. Y entonces, Juan Carlos I pasará a la historia por muchas cosas buenas que ha hecho por este país, también por su interés, pero ha hecho cosas buenas, y a lo mejor su última etapa pues será analizada de una forma no tan benevolente. Pero de ahí a que toda su figura, porque tú sabes de líos de faldas y de... No, espera, voy a seguir. De líos de faldas y de problemas económicos y de desfalcos, la historia de muchos incluso ilustres personajes que tú siempre tienes en la boca, por ejemplo, está llena. Y eso no quita que su figura histórica pueda ser valorada de una forma positiva en su conjunto. Yo de momento, y algo me alegro, es que todavía nadie en España, de estos, se ha envuelto en la bandera para eludir la justicia. Ni ha salido a un balcón a apelar al pueblo para protegerse su figura y no ser encausado. La diferencia entre una democracia con sus ineficiencias y una democracia un poco bananera es que algunos aprovechan las banderas y apelar a la gente en una plaza pública para eludir sus responsabilidades penales, entre otras cosas, por un desfalco económico en un banco. ¿Verdad que no hace falta que te explique más cosas? Sí, explícalo. Vale. No, senyor pues Jordi Pujol, banca catalana. Pues I aleshores amb això ja estic absolutament banca catalana. Pues pero yo el día que salga el rey o la infanta diciendo esto es un ataque a España, entonces diré... No, Canyes. Escolta, una cosa, jo l'he conegut una mica, l'he tractat una mica molt poc i tal, i he llegit moltes de les seves coses, i els seus discursos m'ha interessat molt. Ara, escolta'm, si a banca catalana va haver una tònia, es va equivocar, noi, doctor Estira Iglesias, això que ho diguin els tribunals, i al final aquí va haver-hi, efectivament, si es va embolicar amb la bandera para irse de Rosita, sí, ho recordo. La figura política del rei està fora d'aquests assumptes perillosos. Ara, jo entenc els partidaris de la unitat d'Espanya que defensin tant la monarquia, perquè és la garantia, pensen que és una de les garanties, perquè pues a lo mejor los independentistas tenéis un problema con una república española, No, porque los ciudadanos cuando salen con la bandera republicana, la república no es lo mismo que la monarquía, En fin, habría mucho que decir, pero en realidad lleva razón Cañas en eso. Felipe González fue un gran presidente. Y sin embargo acabó con la corrupción. Helmut Kohl, el canciller de la unificación, acabó con la corrupción, una gilipollas, pero acabó con la corrupción. Jacques Chirac, idem. El canciller Adenauer. Sí, señor. Sí. El único en este tema que se salvó, porque era el general de Gaulle,
que murió, vamos, a la semana del muerto, el general de Gaulle, el fundador de la Quinta República, hubo que hacer una colecta para su pobre viuda porque se moría de hambre. A la notícia que l'executiu de Rajoy inyectarà més de 6.000 milions d'euros per sanejar Bankia ha portat molta polèmica i ha suposat la dimissió de Rodrigo Rato. La gent passant gana i el govern ajudant als bancs. ¿Això qué es, señor Cañas? Pues esto es lo que lleva haciendo el gobierno de España en los últimos 3 años, casi 2 años y pico. Es decir, nada nuevo. Yo ahora, sinceramente, no entiendo la excitación. O sea, el gobierno de España ha invertido ya 115.000 millones de euros en sanear el sistema financiero español. Pero lo de sanear es un decir. Es decir, 115.000 millones de euros. Ahora toca Bankia, como tocó Caixa Cataluña, nacionalizada. Pues en España las cajas están nacionalizadas, menos Caixa de Pensions y pocas más. Están todas nacionalizadas. Entonces la pregunta es, yo la que me formulo, cuando tenemos un sistema financiero que cuando gana reparte beneficios y cuando pierde pide ayuda pública, yo para eso, si no les dejamos quebrar, para eso pido un banco público. Y ya está, es decir, no pasa nada. Es decir, si a esta gente juega a que cuando gana dinero reparte, mira, Bankia, este año, no hace 10, este año va a repartir 150 millones de euros aproximadamente entre sus accionistas de beneficio. El 50%. ¿Qué va, Cañas? Sí. ¿Qué dices? Oye, ¿verdad? 300 millones de euros de explotación y 150 reparto de beneficios. No lo digo yo, ¿verdad? No lo digo yo, ¿eh? Lo dice la propia Bankia. Acabo. Sí, bueno, Això va sortir publicat el diumenge. ¿Vale? Entonces, ¿a qué estamos jugando aquí? O sea, ¿qué es esto que salga el señor del Partido Socialista, el señor Rubalcaba, diciendo es que si los bancos hay que ayudarles, sí, y que paguen lo que les damos? Perfecto, pues solo faltaría. La pregunta es, ¿podrán? Cosa más que dudosa. Y la segunda, ¿puede cualquier empresario que nos está viendo ahora, cualquier autónomo que tiene problemas de liquidez, puede pedirle al gobierno de España que le ayude, que le financie y que ya se lo devolverá? ¿Cuántas empresas han cerrado en este país porque no tienen crédito? Porque no tienen acceso a dinero, porque tienen que sanear sus cuentas. Si tú eres una empresa, tienes que cerrar. Si tú eres un banco o una caja, te rescatamos el conjunto de españoles. Y acabo. ¿Y cuál es la cifra mágica? 10.000 millones de euros. ¿Cuánto ha significado el recorte en salud y educación? Entonces, yo a Bankia no he entrado nunca porque no soy cliente de Bankia, pero yo sí que voy a hospitales y sí que tengo conciudadanos que llevan a sus hijos a la escuela. Entonces, no podemos ir a hospitales como va a pasar en Baleares, que van a cerrar ya centros y vamos a tener que pagar entre todos la mala gestión de un señor que el año pasado se llevó más de casi 3 millones de euros de beneficio y que tiene 1 millón y pico de euros de indemnización. ¿Eso es lo que tenemos que hacer? Perquè si realment no se li dona a Bankia això, el govern espanyol té garantitzats 100.000 euros per persona als bancs. Que comptin a veure quants tenen diners en allà per rescatar això, què costaria això. Per això per una banda, i si es deixa caure un banc, què passarà? Passarà l'efecte dominó i aniran caient tots els bancs, anem tothom a treure els diners. En canvi, arriben els polítics i expliquen no, la sanitat, això, l'altre, si tothom estem d'acord amb que no. Però que expliquin les solucions, que expliquin com ho podrien solucionar-ho, què es podria fer, què tenim que fer. Què tenen que fer el govern? Què és el que es té que fer? I no criticar. Ara li expliquem. Gràcies per la seva trucada, senyor Cañas. Amigo, si no meten esos 8.000 millones, hay corralito. No cobra la gente. Brevemente. No cobra la gente. Primero, usted dice, es muy fácil decir qué es lo que se tenía que hacer y no proponer soluciones. Yo ya le he dicho. Si el gobierno de España se convierte en el accionista mayoritario de Bankia a través de la inyección de 7.000 a 10.000 millones de euros, esta entidad está nacionalizada y debe de responder al interés público. Yo no pondría al señor Goiri, yo pondría un técnico del Banco de España a presidirla. Y esta entidad dirigida directamente al Banco de España. Pero tenemos un problema. Es que el responsable... Uno de los responsables, de que este país haya llegado a esta situación con el conjunto de cajas es el Banco de España, que tiene la obligación de supervisión y de control de las entidades financieras. Pero ¿qué pasa?
porque el problema del sistema financiero de este país básicamente son las cajas. Porque las cajas han hecho lo que de una forma indirecta ha explicado el señor Palomo. Claro. Que han sido un nido de colocación de políticos y expolíticos. Recordemos que las cajas en los consejos de administración estaban representadas las instituciones más los sindicatos, ¿verdad? Que tenían también un papel de control de qué estaba haciendo la entidad. O deberían. Yo siempre digo deberían. Y no lo han hecho. ¿Qué le pasa al sistema financiero español? ¿Los bancos dan problemas? Están dando las cajas. ¿Y qué pasa? ¿Alguien asume alguna responsabilidad con lo sucedido? No. Se van con indemnizaciones multimillonarias y, como yo decía ayer, los ratos son los primeros en abandonar el banco. Entonces, ya que el Estado ha tenido que intervenir y nacionalizar de facto estas entidades que eran sin ánimo de lucro, y una cosa un poco rara, porque no eran sociedades, y no eran bancos, y no tenían accionistas que respondiesen frente a la buena o mala gestión de la entidad, con sus dividendos o con sus acciones. Ahora resulta que hemos tenido que, entre todos los españoles, comprar esas cajas que se habían bancarizado. Y entonces tenemos una situación que es paradójica, que es que tenemos una parte sustancial de nuestro sistema financiero que es público de facto, pero de iure no. Pues entonces, dada que hemos comprobado que el sistema financiero español no es un sistema, digamos, de libre mercado, en el sentido de que algunos, cuando las empresas van mal, cierran o quiebran, sino que aquí cuando van bien se reparten la pasta ellos en sus coches, en sus dietas, en su colocar más gente, en sus sueldos multimillonarios, porque eso sí, beneficio no tenían, pero el beneficio de los fulanos que estaban en los consejos de administración, no veas, ¿eh? Entonces, como eso ya es así y lo tenemos que pagar, pues una banca pública. Es decir, ¿cuál es el problema? Hay bancos, ¿verdad?, privados que funcionan, y lo otro que hemos tenido que comprarlo. Y mira, si usted decía que hay que hacer algo, claro que hay que hacerlo, pero es que ahora a lo mejor no hay otra solución. Pero es que, ya que estamos en este punto, ¿qué vamos a hacer? ¿Dejar que esto se reflote para que otra vez siga funcionando de la misma manera y peor? Porque antes España tenía un tejido, un sistema financiero un poco atomizado, que permitía que entidades pequeñas pudieran caer. Pero ahora, que han creado unos monstruos que no pueden caer, que siempre tienen que estar intervenidos por lo público cuando van mal. Entonces, ¿cuál es el negocio aquí? Que cuando va bien se reporten multimillonarios beneficios y dividendos entre los accionistas, y cuando va mal tenemos que salir los españoles al rescate, mientras nos están diciendo que nos recortemos salud y educación. ¿Eso es demagógico? ¿O lo que es demagógico es decir que aquí no pasa nada? Senyor Cortés, demà tornem a 2:15 aquí a Canal Català i al Catalunya Opina. Per cert, demà visita el Catalunya Opina Lídia Falcón. Fins demà, gràcies. Anava ben peinat.